está trabajando. Alabado sea el Señor, y debemos de tomar siempre las precauciones que usted pasa un tiempo en la cuarentena, pero se supone que usted se haga que La prueba. una prueba nuevamente. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Padre, gracias te damos por esta porción de la Escritura que ha sido leída. Padre mío, tu palabra es vida. Dios eterno, tu palabra es la verdad, mi Dios y mi Rey. Gracias por acompañarnos. Alabado Espíritu Dios. Santo, durante el tiempo del clamor, mi alma alaba a Dios. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Dama, caballero. Gloria a ti, mi Dios. alma, Aleluya. Que conocen su lugar, Padre mío, alabado Dios, y la hora en la cual tú nos has citado, Padre mío, para que clamemos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y aprovechemos el tiempo reconociendo los tiempos y los días los cuales vivimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que en aquel día, cuando estemos ante ti, Padre mío, guárdanos y cuídanos, Señor, de las excusas, Dios eterno. Ayuda a darle fuerza al débil. Los que han estado enfermos y se están restaurando, Padre, renuévalos, Padre mío, de una manera poderosa. Que el toque de tu mano se dé sentir sobre sus vidas. Quebranta, Dios mío, quema todo aquello que quede allí. Espíritu Santo, Padre Santo, todo trazo de COVID, Señor, en la vida de los cuerpos de tus hermanos, en los hospitales, aquellos que se están restaurando en los hogares. Guarda a tu pueblo, tu iglesia, Dios y mi Rey amado, y que tu divina cobertura día y noche sea sobre cada una de nuestras vidas. Dale fuerza a aquellos que ya no tienen, a aquellos que han perdido la visión, a aquellos que sus oídos se están cerrando, a aquellos que la mirada está puesta en las cosas terrenales. Oh Dios, hable una vez más su vida. Inquieta el Espíritu Santo, mi alma te alaba, abacera, mansa, queda, sabiendo y reconociendo que tu venida está cerca cada día más y más. A ti daremos la gloria y la honra. Ahora yo te pido que te quedes con nosotros y que todo cuanto hagamos, de palabra, de hecho, una vez más, sea para honrarte a ti, Señor. Vamos a discutir un tema en esta noche, pero vamos a hacer un repaso también del que ya cubrimos en 2 semanas pasadas y la semana pasada, Dios mío, reconociéndote a ti, poniéndote a ti sobre todas las cosas y viendo, Dios mío, las razones por las cuales muchas veces no podemos entender. Mi alma alaba a Dios, la falta de conocimiento. Aleluya. Sea 4:6 decía, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Alabado sea Dios. Tu palabra es abundante, pero Padre mío, mi alma te alaba. Yo te pido en este clamor que provoque hambre y sed tu justicia. Provoca hambre, una sed insaciable. Aleluya, hasta de la boca de tu rostro en medio del pueblo, Jehová. Mi alma te alaba y que reconozcamos, Señor amado. Aleluya, tu voz cuando nos llama, cuando nos habla, cuando nos inquieta, mi Dios y mi Rey. Y que sea, Padre mío, que tú vengas a buscarnos o que nos llame ante tu presencia, que podamos estar preparados en todo tiempo. A ti daremos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Mi saludo, alabado sea el Señor, y respeto a cada uno de nuestros amados hermanos. Amigos, la iglesia puede tomar su asiento, que se ha conectado con nosotros a través del Facebook Live. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de vuestras vidas. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Se ve el letrero de la sanidad, José? No. Alabado Dios. Pues voy a pedirle por aquí, vamos a ver a José Gabriel para que José aguante este. Alabado sea el Señor, está por aquí cerquita. Alabado Dios. Y vamos a tocarlo por encimita. Alabado sea el Señor. Gracias, Dios. Santo Jesús, aleluya. Por aquí que te puedan ver. Alabado Dios. Alabado Dios. Está atrás, por acá. Ahí estamos bien, alabado sea el Señor. Bien, amado, la semana antepasada y la pasada estuvimos hablando un poco de la sanidad divina. Y estuvimos discutiendo, alabado sea el Señor, volviendo atrás, haciendo un repaso de la razón, alabado Dios, y de que habían obstáculos, por qué razón no podíamos ver los milagros que el Señor antes hacía, alabado Dios, reconociendo que la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Quiénes son los que han cambiado, hermano Carlos? Nosotros, la iglesia, los hombres. Alabado sea el Señor, porque Dios siempre ha estado presto. La Biblia dice que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Que Dios a través de Jesucristo, sea amado, en la cruz del Calvario hizo provisión. Sí, mi Dios. Alabado Dios. Pero que hay muchos impedimentos muchas veces. En el recorrido que tuvimos tocando muchos versículos, veíamos cómo se hacían sanidades tanto por los apóstoles, tanto de igual manera en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en medio de los hombres, y los propósitos divinos de Dios para con su pueblo, la iglesia, que se supone que también, ¿qué sucede, amado del alma? ¿Qué sigamos? ¿Qué pasa? Que estemos orando.
sanando. Y que los enfermos se vayan a qué? A quedar enfermos. Que los enfermos se sanen, amados. Alabado sea el Señor. Y tocamos muchas de las citas bíblicas, las cuales es necesario. Aleluya, muchos de nuestros hermanos si se conectaron. Alabado sea el Señor. Donde decía por qué razón Santiago decía que muchas veces no recibíamos porque pedíamos como mal. Alabado sea el Señor. Pero que había promesa de Dios en el capítulo 5 del libro del Sagrado Escritor de Santiago, donde llamaba a los ancianos de la iglesia a orar por los enfermos. De que muchas veces si no había sanidad, ¿era la culpa de quién? De los ancianos. ¿Era la culpa de quién? Del pueblo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo hoy en día. Miren. La falta de llegar a la casa del Señor, de la congregarnos, la falta que de la búsqueda del rostro del Señor. No tan solamente una oración que muchas veces choca y se queda ahí en el acústico del tejado, alabado Dios, sino una oración que conmueva a Dios y que mueva su trono. Alabanza, vive el Rey, alabado sea Dios. Pero cuando a veces pedimos, alabado Dios, como decía Santiago, pedimos más, alabado Dios. No es como usted quiera, no es como este servidor quiera, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los enfermos se sanen. ¿A través de quién? De la iglesia. Cuando Marcos 14:15 recitaba, alabado Dios, el Señor decía, estas señales seguirán, alabado Dios, a los que creen, alabado sea el Señor. Sobre los enfermos pondrán las manos y se van a quedar enfermos. ¿Qué decía hermano Darío? Y los enfermos sanarán. Eso es voz de Dios y no de hombre. Aleluya. Usted y yo puede que oremos. Mi alma alaba a Dios y no se sane en el momento. Pero puede que Dios más luego haga el milagro, como cuando Jesús envió aquellos días que eran leprosos. Y cuando iban a ver al sacerdote, se dieron de cuenta de que habían sido sanados. Uno de ellos regresó dándole gracias a Dios. Muchas veces el pueblo viviendo mal agradecido hacia Dios. En la cruz del Calvario, Isaías 53 dice que Jesús sobre su propio cuerpo en la cruz del Calvario, Jesus said, carried, chapter 53 in the book of the prophet Isaiah, they said that he carried all our transgressions, all our infirmities went upon him, and by his stripes, aleluya, by the wound of Jesus, we are healed. Nosotros fuimos curados. Así que no hay necesidad, no debería existir la razón. Muchas veces que la falta de fe, Marcos 9, nos recibaba la palabra cubriendo ese capítulo y el pasaje bíblico donde un hombre trajo su hijo a los discípulos para que lo sanaran. ¿Y qué pasó, hermana Lynn? ¿Qué pasó con los discípulos? No lo pudieron sanar. ¿Por qué no lo pudieron sanar? Porque no estaban siguiendo, no tenían a lo mejor la fe, no estaban metiéndose con el Señor como debía ser. Su falta de fe. La falta de fe, hermanos. A veces se le tiene más fe al Tylenol que a Dios mismo. Cuando la Biblia dice que nada es imposible para él. Sea Dios veraz, dice esta preciosa palabra. Y todo hombre mentiroso. Este es voz de Dios, no de hombre. No es que el pastor se está inventando nada, ni nada nuevo, alabado Dios. Sino que Dios le ha dejado tanto a usted como a este servidor a escoger. Gracias, hermano José Gabriel. Lo voy a poner por aquí. Gracias, alabado sea el Señor. Que ese pizarroncito, después de un ratito, alabado Dios, cansa. Bendito sea el Señor. En cierta ocasión recita una anécdota de que le hicieron una pregunta a un hombre que tenía 2 perros de pelea. Y le preguntaron un día cómo él sabía quién iba a ganar cuando lo llevaba a las competencias. Y él dijo, eso es muy fácil. Al que yo alimento, ese es el que va a ganar. En la vida espiritual, si el hombre alimenta el espíritu, ese es el que va a ganar. Si usted o este servidor alimentamos la carne, yo le aseguro que la carne es la que va a estar alejando cada día más y más, lo va a apartar cada día más y más a usted o a este servidor de Cristo Jesús y de la promesa que ya el Señor tiene aquí escrita. La palabra dice que Dios miente. ¿Qué dice, hermano Cristian? Que Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre, hermano Darío, ¿para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. En otras palabras, Él es el Dios que promete y es el Dios que también cumple. Alabado sea el Señor. Me faltó una cita bíblica que quiero poner por aquí. Alabado sea el Señor. Alabado Dios, que va a ser buena mientras cubrimos
un poquito, alabado Dios, en este estudio, o hablamos, hermanos, de lo que también nosotros discutimos hace unas semanas atrás en una clase que se llamaba como la esperanza bienaventurada, alabado Dios. En otras palabras, de las promesas que el Señor ha dado. Cuando nos vamos a los tiempos viendo atrás, cuando íbamos creciendo, o cuando usted conoció a ese Cristo de la gloria, when we speak about, Sarai, do you know about the second coming of the Lord? Tell me something, get closer over here, tell me something about the second coming. Oh, ok. Alabado sea el Señor. No es tan solamente, hermano Cristian, ayúdela. The second coming of the Lord is come. He will come in a blink of an eye. Ok, hermano Cristian dice que leyó que la Biblia dice que la venida del Señor será como en un abrir y cerrar de ojos. Como un relámpago. Ajá. Como un Como ladrón un de la abrir y cerrar Blink of an eye. de ojos, ¿verdad que sí? Ok. Sí. Podemos utilizar esta cita bíblica como doble referencia. ¿Por qué? Why? Se la voy a dejar ahí a ver si usted me dice por qué. Debemos ser entendidos, amados, de que cuando hablamos de lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, de una palabra en griego es con Z. Cuando estaba orando me recordé que es harpazo. Harpazo significa quitar con violencia algo. Alabado sea el Señor. Por eso es que el hermano Cristian, hablando de esta, siga meditando, doble referencia. Porque esa cita habla de qué? De la segunda venida visual. ¿Ok? Eso va a ser en la nube, nada. Son dos cosas Entonces, diferentes. entonces ahí es donde vamos a entrar, amados. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos unos versículos. Hermano Ángel García, Juan 14, 13. Hermano Darío, Primera de Tesalonicense 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicense. Hermana Doris, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. Hermana Amber, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. La hermana Maricel, Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 10. Y el capítulo 5, versículo 9. Vamos a estar tocando unos cuantos versículos, hermano José, de Mateo 24. Amén. Hermana Lynn, Apocalipsis 3:10. Vamos a dejarlo ahí por un momentito. Alabado sea el Señor. We praise you, Lord. Cuando Hallelujah. di la introducción o la lectura que leí, ¿dónde era que se encontraba? Según Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 2. Capítulo 2. De capítulo Second Kings chapter 2. Y dije que era un tipo 2. de rapto aquí. Yes. Tenemos las citas desglosadas, las tenemos, ¿verdad? Repartidas. Amen. Alabado sea el Señor. Para comenzar, alabado Dios. ¿Desde cuánto tiempo usted está escuchando, hermano Darío, del rapto de la iglesia? Desde que estaba chiquillo. Desde que estaba pequeño, dice el hermano Darío, chiquillo, alabado sea el Señor. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué razón usted cree? Porque creo Ujú. que desde... Que se escuchaba. Oh, que es...
Pues desde entonces estaba, y siempre se ha estado anunciando, hermano, para que estemos preparados, para que nos acerquemos, ¿verdad? Estemos a cuentas con Él. Alabado No Dios. quedarnos. Nosotros tenemos una garantía, gracias hermano Darío, alabado Dios, de que podemos o tenemos la certeza de que para este tiempo también los sagrados escritores murieron con la esperanza de que fuera cuando, En su tiempo. en el tiempo de ellos. Y nosotros vamos a vivir con la esperanza de que si fuera hoy, ya mismo, Yes, hermano, yes. cuando salgamos de las puertas de este Aleluya. templo, que pueda suceder, porque cuando algo está por suceder, se conoce la palabra inminente, que puede ser en cualquier momento, de momento, hermano, tan rápido como pueda ser. Por eso el hermano Cristian decía que como en un abrir y un cerrar de ojos, hermano Darío. Sí, nada más un pequeño testimonio, ¿verdad? Rapidito. Yo me acuerdo, Nes, cuando yo estaba, pues apenas me acuerdo de mi abuelo, el papá de mi mamá, llegaba temblorcito porque vivía de una orilla, en el otro extremo, pues, ¿verdad? De un lado a otro. Llegaba a veces a tomar su cafecito ahí en la casa, llegaba contento. Y decía, hija, dice, el Señor ya viene, dice. Y como, según veo, dice, me va a tocar ver, así decía él, me va a tocar ver la venida del Señor. Y dice, pero hay que estar preparados de todos modos. Hay que estar preparados por si no nos toca verlo a nosotros, dice, que de todos modos nos vayamos con Él. Y mire, Él murió, ¿verdad? Ya hace bastantes años que murió, pero murió de todos modos confiado en el Señor. Y para Él ya llegó. Ya Eso es así. Gracias por tocar ese punto. Que para él, pues ya llegó. Alabado sea el Señor. El tema profético central para los creyentes de hoy ha sido a través de la historia, hermanos. Alabado, desde que tenemos conocimiento en la venida de Cristo para buscar a los suyos. ¿Ok? Porque por ahí cantan, me voy con él. Todo el mundo canta, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y yo le pregunto a usted, ¿con quién es verdaderamente que usted se va? Porque este servidor tiene un tema que dice, Nicolás, no te vistas que no va. El Señor dijo, alabado Dios, en sus expresiones, alabado Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué va a pasar? Entrará en el reino. Sino todo aquel que hace la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. El que cumple el deseo del corazón del Alabado Señor, Dios, amado, del aleluya. alma. Alabado sea el Señor. Y como decía el hermano Darío, quizás muchos sentían un temor de que podía acontecer en cualquier momento y había necesidad de estar preparado. Hoy muchos pueblos viven sin temor a Dios. Porque cuando hay temor a Dios se nota, amado, se deja ver bien claro. Dios. Alabado Dios cuando usted ve las bancas de la iglesia. Entonces, veremos, como dice el Sagrado Escritor, al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Pues, para buscar a los suyos en lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, el único propósito del arrebatamiento es llevar a la iglesia de la tierra al cielo. That is the only reason for the Lord to come and take his bride, a buscar a su novia, a su amada, alabado sea el Señor, a la iglesia, porque la iglesia ahora somos ¿qué? La novia del Cordero, alabado Dios. Hasta en el libro de Apocalipsis, cuando lleguen que la boda del Cordero, las cuales se van a celebrar ¿a dónde? Allá arriba, alabado Dios, en los cielos, alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento nunca se mencionó el arrebatamiento de Cristo de la iglesia. Y lo reveló por primera vez a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que nos dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es voz de Dios y no de hombre, alabado Dios. En otras palabras, una aseguranza. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Decimos, Y si lo dijo el Señor, se va a cumplir, hermano. sí, mi Dios. El versículo 1 decía,
no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En otras palabras, sin vacilar, que no haya duda alguna, por las dudas que venían muchas veces a la mente de ellos. Si este era el Cristo, si este era el que estábamos esperando, porque a Juan el Bautista llegó una ocasión en que él mandó a preguntarle al maestro si él era el que estaban esperando. Envió a 2 discípulos y Jesús le mandó a decir de regreso a Juan el Bautista con aquellos 2 discípulos y decir a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres es predicado el evangelio del reino. Tremendo, por si había alguna duda. Jesús reconfirmando, dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿La casa de quién? Del Padre eterno, de Jehová Dios. Si así no fuera, pero como lo es, yo solo estoy diciendo ahora, voy entonces yo mismo a preparar un lugar, el versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y si me fuere, y sabemos que el Señor que se fue, dice, volveré, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo Amanzoquiba estoy, vosotros también estéis. Y en ese es el lugar que nosotros queremos, hermano. Ese es el lugar, que el espíritu anhela. La carne no, la carne anhela los deseos. Y entonces esa es la lucha constante del creyente. Pero, como acuérdese, ¿a cuál de los 2 animales estamos alimentando más? ¿A cuál de esos 2 lobos fieros, de esos, aleluya, perros salvajes estamos alimentando? ¿Al que queremos que alcance la promesa o al otro? Porque si está alimentando al otro, mire, no tiene que pasar mucho trabajo, alabado Dios. Así que la esperanza va a morir en usted. Porque en el día que venga el Señor, muchos van a ser dejados y van a ser como avergonzados. Y la esperanza en nuestro Dios no avergüenza, hermano. Alabado Pero Dios. Para ello hay que sembrar. Y lo que el hombre sembrar, en Gálatas capítulo 6, 6 y 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, aquí no se puede jugar a la religión. Aquí no se puede jugar al cristiano, alabado Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre cosechará. Y Jesús dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por si acaso había duda. Entonces, pero uno de ellos tuvo duda, ¿verdad que sí? Cuando le preguntó, muéstranos el camino. Aquel Felipe, y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. El pasaje más importante de todos los pasajes, hermanos, que podemos dar a certeza, alabado Dios, sobre el arrebatamiento, se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, que nosotros utilizamos mucho en las ceremonias fúnebres. Lo tiene el hermano Darío, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13 al 18. ¿Qué nos dice el Sagrado Escritor o la palabra de Dios? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bonito el Señor, amados. Alentaos los unos a los otros
con estas Eleva, palabras. Saya. Pablo Gracias, describe la escena diciendo que el Señor viene corporalmente, no es un espíritu, ¿ok? En el aire desde el cielo a la tierra y al sonar de la trompeta que va a ser la señal para que los cristianos que hayan muerto resuciten. Un momento después los cristianos que todavía estén vivos, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que hay un misterio, no todos dormiremos, ¿ok? Lo que nosotros todavía estamos vivos también seremos arrebatados con aquellos que hayan sido resucitados para reunirse con el Señor en el aire. Una vez que se reúnan con el Señor en el aire, irán al cielo en cumplimiento de la profecía de ir a la casa del Padre, como decía Juan en el capítulo 14, versículos 2 y 3, donde la casa de mi Padre hay muchas moradas hay, pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a vosotros, para que estén conmigo. Primera de Corintios 15 revela más sobre el arrebatamiento, al decir que tanto los cuerpos de los humanos, de los que han muerto, como de quienes aún viven, serán instantáneamente transformados en cuerpos adecuados para el cielo, porque es necesario que este cuerpo sea transformado. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, hermana Dori, ¿qué dice? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tremendo el Señor, ¿verdad? Gloria que sí? a Dios. Nuevamente reafirma que se sonará que una trompeta. Alabado Dios. Qué lindo. Por ahí cantamos. Sonará la trompeta en Sion. Va a sonar allá arriba en los cielos. Alabado sea el Señor. Hago un alto. Me acuerdo yo en el año 86, 87, 88. Fui a una convención. Fui representando a la iglesia de Pentecostal MI allí en el barrio Cayahuax, en San Lorenzo. En una convención en Carolina, Puerto Rico. Y era una bienal. Y era internacional. Y fue representando a la iglesia. Y allí todavía yo estaba crudo, todavía no llevaba ni un año de convertido. Y había tantas preguntas y vi tantas cosas, ¿no? En los negocios, como la gente se exalta muchas veces el espíritu. Y alabado a Dios. Y usted dice, esta gente es un creyente. Y uno así, son creyentes. Alabado a Dios. Pues había un americano, un pastor americano, y yo lo veía que estaba lejos. Y yo sabía que era americano y me acerqué a él y era un pastor. Ministro ordenado, pero también era un evangelista, y él dice que estaba por allí, alguien lo invitó y él estaba presente y él me dice, noto algo que no veo en Estados Unidos, es que aquí nadie fuma. Y yo digo, no, aquí no se fuma. Y seguimos hablando tantas cosas bonitas, contándome de las misiones y cómo él y su esposa y su hija, Dios los había llevado a África y diferentes lugares. Y él me dice, te ve inquietado, Dios hablando. Y yo le digo, sí, yo tengo una pregunta. No se la ha hecho a mi pastor, pero cuando saliera de aquí se la iba a hacer. Y yo le digo, ¿qué aseguranza hay de que yo voy a escuchar esa trompeta? Y él me miró con unos ojos de amor y cariño y me dice, tú la vas a oír. Tú la vas a oír. Alabado Dios. ¿Está usted seguro que usted la va a oír? Aleluya. Gloria a Dios. No es lo mismo decirlo que cuando llegue la hora de la verdad. Esto es tremendo, hermano. Santo eres tú, mi Dios. Aleluya. Además de que hay esa aseguranza, alabado Dios. Tenemos que estar preparados. Alabado Dios. Porque a la final trompeta, este cuerpo va a ser lo que hayamos quedado, como sucedió a Jesús cuando llevó a aquellos 3 discípulos al monte donde fue transfigurado. Este cuerpo tiene que pasar por una transformación.
Esto corruptible tiene que ser cambiado a un cuerpo incorruptible. La Biblia bien clara dice o recita que en el reino de los cielos no entrará ni carne ni sangre. Alabado sea el Señor. Así que es la razón por la cual este cuerpo va a ser transformado. Alabado Dios. Que cuando suene esa trompeta o el Señor diga sube acá, a la misma vez traspasemos por aquí este acústico y lo que se va a quedar es que todo esto que es que natural de aquí, alabado sea el Señor. Por eso utilizaba ese ejemplo de cuál, de Elías en el capítulo 2 de cuál, de Segunda de Reyes, cuando iba con quién, con Eliseo, y en aquel cambio que sucedió cuando fue levantado en un carro de fuego, alabado sea el Señor, sus ropas se quedaron, pero su cuerpo fue transformado y fue levantado en un torbellino, dice la palabra, y fue llevada al cielo. En otros días, la primera lección que tuvimos fue de quién, hablando de un hombre que se llamaba Enoc, que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos años tenía Enoc? 365 añitos. Hermano Darío está pendiente, se ganó un premio ya. Dice que como anduvo con Dios, Dios se lo llevó. Cuando la Biblia habla del andar del creyente, como recita el apóstol Pablo en Colosenses, en Filipenses, en Efesios, cuando habla de andar, habla del comportamiento, de la vida, del testimonio del hombre o de la mujer que se dice ser cristiano. Sí, mi Dios. Como así. Como así. Así, así, dice que es así, alabado sea el Señor. Alabado. Tiene que andar agarradito de Cristo, y como andaba con Cristo, el Señor se lo llevó. Quizá lo buscaron como buscaron a Elías y no lo encontraron. Estos son los misterios y estos son los ejemplos de la aseguranza de lo que es vivir para el Señor, amado del alma. El Nuevo Testamento indica que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos diferentes. Yes. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento de la iglesia, ¿quién lo va a ver? Solamente la iglesia. Pero en la segunda venida del Señor se da el cumplimiento de lo que dice el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 7, donde dice que todo ojo le verá. Alabado sea el Señor. Aunque tiene una doble connotación para nosotros, que todo ojo le verá de la iglesia, lo que están preparados cuando Él venga a buscarnos. Pero hablando de la segunda venida del Señor, todo ojo le verá. Alabado sea el Señor. Pero son dos eventos diferentes. En primer lugar, el arrebatamiento, es un movimiento de la tierra al cielo que ocurrirá antes de la tribulación, mientras que la segunda venida es un movimiento del cielo a la tierra que tiene lugar al final de la tribulación. Porque he aquí, decía el Sagrado Escritor, que viene en las nubes con todos sus ejércitos. Quiere decir que después de que haya pasado la tribulación y la gran tribulación, después de 7 años, la iglesia regresa junta con ¿quién? Con Cristo. Viene aquí a gobernar. Es un evento de ahora, entonces, ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Cuando el arrebatamiento es un evento de la tierra al cielo, donde el Señor, como recita en el libro de Isaías, ha preparado un lugar donde quiere que su pueblo entre por un ratito hasta que pase el tiempo de la indignación. Alabado sea el Señor. El tiempo de prueba que viene sobre este mundo. Alabado sea el Señor. Y qué triste que va a venir sobre mucho pueblo desobediente, amado del alma. Bendito sea el Rey. Señor. Mire, yo creo que es mejor que uno se convierte a Cristo y diga, llévame, Señor, llévame, que para que no me pierda. Alabado Dios. A lo mejor el Señor se lo concede para que no tenga que pasar. Alabado Dios, porque va a pasar, alabado Dios, muchas veces por el abandono espiritual, por el abandono a la palabra de Dios, por la desobediencia, amado del alma. Si Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que fuego que también consume, que la palabra es bien clara y dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Por eso en mis oraciones aquí, cuando oro con los hermanos y se lo digo a los hermanos, miren, no importa
Yo me puedo desgarrar, me puede dar hasta un ataque al corazón, no me va a dar, porque he sabido, alabado Dios, controlar, tomar dominio de mis emociones y ponerle toda carga al Señor. Pero si por usted ser desobediente a la palabra de Dios, no lo que el pastor quiera decir, alabado Dios, usted se queda en aquel día, usted no va a poder decirle al Señor, el pastor fue responsable. No, eso no trabaja así, que triste, ¿no? Gloria a Dios. En segundo lugar, la doctrina del arrebatamiento es sencilla. Como decía el hermano Darío, desde que yo me convertí lo escuchaba, amados. Hasta que pasó el tiempo y me di a la tarea de indagar qué es lo que va a suceder. Y yo dije, más luego que el Señor, antes de bautizarme con Espíritu Santo en esa madrugada, me enseñó lo que es la gran tribulación. A escapar, a huir. Alabado sea el Señor. Que yo no tengo que esperar nada aquí. Que se quede en la casa, que se pierda todo y todo el que se quiera quedar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Las profecías sobre el arrebatamiento no mencionan ángeles ni ejércitos celestiales. Y tampoco dice que caerá un juicio sobre la tierra. Sin embargo, la segunda venida es un evento complejo que, como describe Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. ¿Quién lo tiene? Por ahí la hermana Amber, con mucho gusto y mucho placer. Léalo ahí. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Santo. Señor, aleluya. Tremenda palabra, ¿verdad? Ay, santo. Como canta por ahí en alabanza, veo el cielo abierto y un caballo blanco con un jinete lleno de valor, rey verdadero, fiel y verdadero. Glory De to su your name. boca sale una espada, que es la palabra, pero tenía escrito Rey de Reyes Y Señor de señores. de señores, que viene para buscar. O para salvar, porque el tiempo es ahora, Ujú. como cuando se le dio aquella oportunidad a aquel hombre llamado Lot, que Dios mismo envió a un ángel en su misericordia. Dios ahora no va a enviar un ángel, porque a la iglesia sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ponerlo a cuenta con Dios. Apocalipsis 19, 11 al 16 tendrá lugar en un periodo de muchas horas, como una procesión gigantesca de millones de santos y ángeles que se trasladan del cielo a la tierra, porque ahora viene un juicio, amado. Finalmente, en ninguno de los pasajes relacionados con el arrebatamiento se menciona un evento que le preceda. Antes del arrebatamiento ya no hay más nada. Nada, lo primero es el orden que Dios ya tiene establecido, hermano. Primero es el rapto, la iglesia, alabado Dios. Porque cuando el Señor hablaba con Abraham, dijo y dio una promesa de que el justo no perecerá con el impío o con los injustos. A veces dice, pero es que Dios no es así, no es como usted quiere que Dios sea. Imagínese, usted tiene sus hijos. Alabado Dios. Tiene 4 o 5 hijos. Santo eres tú, mi Y Dios. los que estudian le traen buenas calificaciones. Le traen siempre A. Los otros que no estudian, que lo tienen un poco, les traen la F de feo o de fea. De fabuloso. O de fabuloso, como eso como el hermano Darío. Y entonces cuando ven que el Padre le recompensa al que hizo bien, al que se esforzó, Se quejan. se quejan. ¿Sucederá así espiritualmente en la iglesia y en el pueblo del Señor? Señor. Seguro que sí. Señor. Tenga misericordia. De hecho, la única referencia sobre el momento en que acontecerá
es que ocurrirá antes de la tribulación, antes de que venga la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 y capítulo 5, versículo 9, hermana Maricel. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito Dios. 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero hay que velar. Y esa es la referencia de la cita bíblica que va a estar leyendo ya mismito del hermano José, Mateo 24. Alabado Dios. La iglesia tiene que velar. Jesús dijo, velad y orad, para que no venga sobre vosotros tentación. ¿Tentación a qué? A todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Cuando se deja de velar y de orar, gracias a Dios, le doy gracias. Yo espero que los hermanos, todos mis hermanos que están en la cadena, yo les pido al Señor, que estén orando, que no esté fallando ninguno de ellos. Si alguno estuviera fallando, Dios eterno, que yo desconozco, llena tú, Señor, ese espacio. Que no haya un eslabón roto en esta cadena. Que no haya un eslabón roto en esta cadena de oración que tiene la iglesia en Zoom de lo alto. Porque es de la única manera como el diablo no nos va a ganar. Alabado sea el Señor. Así que requiere esfuerzo y esmero y clamar a Dios. Porque cuando yo me voy de rodillas, sí, seré un experto en orar, pero le digo, Señor, cúbreme, guárdame, que no me canse, que pueda renovar mi fuerza mientras estoy orando en ti para poder seguir peleando esta buena batalla. Alabado sea el Señor, porque es de la única manera que le vamos a poder cortar la cabeza a este gigante. Mi alma alaba a Dios que se ha levantado en contra nuestra. Alabado Dios. No nos va a ganar, mi alma alaba al Señor. Y esa tiene que ser la actitud. Yo quiero alcanzar la promesa. Manso, mi Dios. Mi alma alaba a Dios. Aquí nadie se salva por los padres. Por nadie, la salvación es individual. Dios le ha dado al hombre el libre albedrío de escoger vida o muerte. Sí. Pero hay muchos que creen que es así. No obstante, los pasajes que describen el regreso de Cristo hablan de muchos sucesos que deben cumplirse antes de que pueda ocurrir la segunda venida. Mateo 24, comienza por ahí, hermano José, a leernos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea
no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. José, alabado sea el Señor. Eventos, sucesos que acontecerán antes de la segunda venida de nuestro Señor. Cuando esto esté sucediendo, se supone que la iglesia ya esté de fiesta. Allá arriba. Alabado Dios. Señor Jesús. Santo, aleluya. Mateo 24 acaba de registrar la descripción que hace Jesús sobre su segunda venida. Y el capítulo 6 y al 18 de Apocalipsis nos ofrece muchos detalles sobre los sucesos de la tribulación que la preceden. La Biblia siempre presenta el arrebatamiento como un evento inminente, algo que puede ocurrir en cualquier momento, aunque no sepamos cuándo. Alabado Dios. Por otro lado, la segunda venida de ninguna manera es inminente, porque se van sucesos, señales. Primero deben cumplirse literalmente los eventos proféticos descritos como anteriores a la segunda venida. La naturaleza inminente del arrebatamiento no solo confronta a las personas con el desafío de recibir a Cristo antes que sea demasiado tarde, sino que también desafía a los cristianos a vivir con la perspectiva de los valores eternos. Hay que valorarlos, hermanos, y no tomarlos en poco. Como el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y la vida eterna de los creyentes se interrumpirá, debemos, alabado sea el Señor, potenciar al máximo nuestro compromiso con Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Alabado Potenciar, Dios. alabado Dios, en otras palabras, darle lo mejor, pero con excelencia de nuestra vida a Cristo. Sí, Señor, si en aleluya. algo le resté a Dios en mi vida espiritual, alabado Dios, en mi comportamiento como iglesia, porque esto no es por palabra para que lo escuchen, esto también es con hechos para que se vean. Alabado sea el Señor. Jesús no dijo por las palabras lo conoceréis. La iglesia se conoce ¿por qué? Por los frutos. Alabado sea el Señor. El creyente se ve por los frutos, no por lo que dice. Alabado Dios, porque hay mucho pico de oro en medio del pueblo santo de Dios, pero pocas las acciones. Bendito sea el Rey que vive. Tu nombre. Como el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, la vida terrenal de los creyentes se interrumpirá, como les digo. Y ha habido un momento interrumpido también a través de esta pandemia, alabado sea el Señor. Pero tenemos que darle el máximo con compromiso, haciendo todo lo que podamos por el Señor, viviendo rectamente y sirviéndole a Él y a los demás. No sirviéndome para mí yo solo. Yo no vengo aquí solamente con el propósito de crecer y yo alimentarme y engordarme, sino con el propósito de que yo pueda ser de bendición para otros que también tienen necesidad, de que también tienen el derecho, de que se rompan las ataduras, los lazos del diablo y que puedan conocer ese Cristo de la gloria. Si le dan a Dios la oportunidad, porque usted y yo no nos vamos a cansar de predicar y testificar a otros. Le corresponde al hombre que dar ese paso de fe al sentir convicción de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Porque los hombres pueden decir se me puso la piel de gallina, o como dice el libro en Puerto Rico, se me pararon los pelos. ¿Sabe qué significa eso? De que Dios le está hablando, de que el Espíritu Santo está trayendo convicción, pero muchos se hacen de la vista larga. Aunque muchos eventos proféticos futuros son de gran importancia,
El arrebatamiento es quizás el más importante para el creyente en Cristo. Y hay promesas de Dios. Tenemos un ejemplo, ¿quién lo tiene? Apocalipsis 3:10, la hermana Arlene, alabado sea el Señor, de la iglesia Filadelfia, de las 7 iglesias llega la Asia Menor, de las cuales habla el Sagrado Escritor, el apóstol Juan, alabado Dios. Y Filadelfia siendo tipo de quién? De la iglesia del rapto, siendo tipo de qué? De nosotros, bendito sea el Señor. ¿Cuál es la promesa que hay ahí, hermana Arlene? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ajá, ¿y de dónde viene esto? Mire esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando comienza el Señor a hablarle a través de, aleluya, del ángel a Juan, le decía en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. No al ángel que tiene alita, sino a quién? Al pastor de aquella congregación. Escribe, esto dice el santo, hablando de sí mismo, de la persona de Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué lindo el Señor. Hago un alto. You are great, Lord. Después que la iglesia sea levantada, va a acontecer como la lección que tuvimos en estos días del arca de Noé. Que Dios mismito cerró aquella puerta. Porque si la cierra el hombre, puede ser que en su condición humana, el hombre al sentir misericordia de Noé, quizás el hombre ya no aguantaría y abriría aquella puerta para que muchos entraran. Pero ahora es el tiempo. Como pasó aquel tiempo y hubo una ñapa, Dios todavía tiene un tiempo de ñapa y está dando oportunidades a la iglesia, a la humanidad, a los pueblos, para que se arrepientan y vengan a Él. Alabado sea el Señor. Y Él, cuando llame a la iglesia, ya no hay más. Ahora tendrá que esperar. Muchos dicen, pues yo voy a dejar que me corte la cabeza. Si ahora usted no se rinde a Cristo, si ahora a usted le duele el dedo de la uña del pie gordo, no camina a la iglesia, que usted garantía usted tiene de que usted va a poder sobrevivir. Es tremendo. Aleluya. El único que mantiene a la iglesia sobreviviendo se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios le va a llevar a la iglesia para presentársela a Cristo. Ahí nos vamos a reunir, alabado Dios, y estará ejerciendo su función sobre el pueblo de Israel, sobre aquello que Él ha llamado para aquel tiempo, alabado Dios. El tiempo del gentil ahora es. Al aprovechar la iglesia, las 70 semanas de Daniel está dando cita ya pronto a cumplirse. Alabado Dios. Yes. Despierta del sueño de la indiferencia, amado, amada, de las excusas que tan fácil se nos hace darle al Señor. Dios tenga misericordia. Yo conozco, le decía el Señor, el versículo 8, la iglesia de Filadelfia, tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bueno cuando no negamos el nombre del Señor. ¿Cómo se niega el nombre del Señor? Tito 1:16 dice, mire bien claro lo que dice la palabra del Señor. Tito 1:16, profesan, en otras palabras, se ensalzan, se llenan la boca de que yo conozco a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amanso, ¿qué pasó? Dios nos guarde, Dios tenga misericordia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que aún así en medio de lucha, de prueba, de lo que estamos viviendo, aunque se levanten los mismos nuestros a señalarnos, mientras nosotros mantengamos sujetados y agarrados de esta palabra, amado, Dios va a buscar nuestra causa. Que quiera darle la espalda al Señor y sigue caminando. 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo dijo que esto era un tiempo peligroso. Porque en los posteriores días, algunos estarán dejando la fe y escuchando a demonios engañados, a espíritus. Es tiempo de volver a la casa de Dios. Pongan el YouTube, lo que fulano dijo, alabado Dios, a un lado y venga a la casa del Señor. Vamos a sentarnos a la mesa, alabado sea Dios. Santo aleluya. Isaías 1:18 decía, venid luego y estemos a cuenta. Dios nos está llamando a cuenta, amados. La promesa, versículo 10, porque Dios no es hombre para que mienta,
Hermano Julio, yo le puedo ofrecer y prometer y fallar, pero Dios no va a fallarle. Apocalipsis 3:10. Guárdeselo en su corazón y en su mente. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es esta palabra? Yo también, voz de Dios y no de hombre, el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando llegue la hora de la verdad, para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias, porque Señor. Dios ya ha preparado un lugar. Job dijo en cierta ocasión, hay un lugar que ojo de buitre no lo vio, ni fiera del campo anduvo por ella. Ese es el lugar que Dios ha separado y tiene guardado para Dios. nosotros. Aleluya, Alabado sea el santo. Señor. Hablamos un poquito de estos dos tipos de rapto, pero hay tres más. La palabra del Señor nos dice, y con esto voy a terminar, alabado sea el Señor por este momento, de que habrá dos en el campo. Dos en el campo, van caminando, ¿qué están haciendo? Pero va a haber dos en el campo. Uno será tomado, llevando, y el otro será dejado. En otras palabras, se va a quedar aquí. Habrán dos en un molino, trabajando. Quizá usted va a estar, hermana Dore, allí, con las cacerolas, en la cocina, allí trabajando, alabando a Dios de misericordia, con una cuchara allí, moviendo allí la comida para los niños, los alimentos de escuela. Sonó la trompeta, por allí se cayó la olla completa, se derramaron los espaguetis, quedaron solamente la ropa de hermana Dore y le dijeron, adiós, ¿para dónde se fue? Se volvió espagueti. Habrán dos, no se volvió espagueti, José, no. Dios. Habrán dos moliendo, uno será tomado Y el otro será. y al otro será dejado. Dos abren una cama. Ay, qué lindo, estoy reposando, descansando. Nena, ¿qué tú crees? Van al cuarto, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde está la nena? Alabado Dios. Entonces, ahí será el lloro. Todavía no es el crujir de Dios, entonces en el infierno. Ahora es que viene el lloro, porque yo no aproveché. Van a venir ahí a tocar, a romper. Quizás rompen el cristal y vienen por aquí. ¿Dónde está el día, amados? Dios tenga misericordia. Sí, no, solamente nos vamos a poner de pie ahora. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Carlos. Qué bueno Carlos Canaleta. Alabado sea el Señor. Queremos ofrendarle al Señor también. Alabado Dios. Dios es el medio nuestro. Dios no nos ha dejado. Y al Rey damos la gloria y la honra por esta oportunidad, este privilegio que Él nos da. Alabado sea el Señor. Alabado Dios, qué lindo Señor. Gracias. Te damos. Mientras estaba orando, ya al final estaba meditando unos coros para la ofrenda. Alabado Dios. Y de momento como que se le van a uno. Alabado sea el Señor. Pero siempre están, pero uno que tenía bien ahí encarado, que yo digo, wow, eso era de los coros que antes cantábamos, alabado sea el Señor, y ya a veces como que se nos olvidan cantarlo, alabado Dios. A cantar, pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, de allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz
Bien amado, le invitamos para que nos acompañe este domingo, si así el Señor lo permite. Si el Señor no ha llegado antes, nos ha llamado ante su presencia para que comparta con nosotros el servicio evangelístico a las 11 de la mañana. Que Jehová te bendiga y te guarde de una manera especial, te dé dulce sueño. Que si has estado enfermo, que el Señor Jehová Dios te haya sanado. Mi alma alaba a Dios. Espera y confía en Dios. Que Dios le bendiga. Alabado sea el Señor.